Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta esta mitad de semana, 8 de noviembre de 2023? Estamos en una emisión más de La Cocina de Chabela y siempre saben ustedes que al frente Maru Chávez, a quien le damos la bienvenida en este luminoso miércoles. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida y linda tarde. Ceci Figueroa, muchísimas gracias como cada miércoles por estar acá nos hacemos nuestra compañía en la cocina de los miércoles y de los martes también. Pues sí, estamos en una emisión más de la cocina de Chabela en Violeta Radio, ya saben, 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org en internet, donde nos pueden escuchar en cualquier lugar del planeta, siempre y cuando haya señal de internet, ¿verdad? Efectivamente, ese sí es un luminoso miércoles 8 de noviembre de este año, que ya está en la recta final, 2023, y que ha sido, pues, veloz, pero sobre todo porque hay una serie de acontecimientos en el país y en el mundo que nos han traído así como de un lado para otro, ¿verdad? Y así se pasa el tiempo muy rápidamente. Pues muchísimas Sí, gracias por estar acá en esta charla, Ceci, que vamos a tener hoy muy sí. sabrosa. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y ahora qué sucede? Porque regularmente contamos con la participación de alguna invitada o invitado para un tema en específico. En este miércoles no, porque quisimos hablar de temas de coyuntura nacional, Maru, pero creo que tenemos que hacer una pausa, dejar unos minutitos a un lado los asuntos nacionales porque no podemos dejar de hablar de la masacre que sigue ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, en los ataques que el gobierno israelí está dispuesto o más bien se niega a detener y que como resultado, tenemos que decirlo, con la piel enchinada, con el coraje, con la rabia de más de 10,000 personas muertas. Entre ellas, muchas mujeres, muchos niños, personas en hospitales, en escuelas. Lo que está sucediendo allá es una masacre, es una barbaridad. Y tú pudiste estar presente el domingo anterior en esta, que fue una segunda marcha que ya aquí en México diferentes organizaciones de apoyo sobre todo al pueblo palestino, pero no solamente estas, sino ciudadanos que están conscientes de que de todas partes del mundo hay que elevar el grito y seguir exigiendo que Israel detenga esta matanza. Maru, platícame por favor, danos tus impresiones de lo que viviste este domingo y sobre todo, pues de las impresiones que lograste captar y pues, ¿cuál es la...? Entiendo el enojo, por supuesto, y nos sumamos a él, pero pudiste platicar con algunas personas durante la marcha, Maru. Platícanos, por favor.
Sí, efectivamente, Ceci, muchas gracias por hacer la pregunta y por introducir este tema aquí también, que vamos a tener una especie de miscelánea de temas que nos parece necesario abordar, profundizar, comentar, decir algo, por favor, respecto de lo que está pasando, no solo en Palestina, en otras latitudes y en otros lugares de nuestro propio país. Pero efectivamente creo que en México muchas veces hay una sensación de que lo que pasa en otro lado del mundo pues no nos afecta tanto y entonces no nos tenemos que preocupar tanto porque no está cerca el bombardeo, porque no está cerca pues la masacre, como lo has nombrado con toda razón, que se está llevando a cabo en aquella partecita territorial muy pequeña en realidad en términos de extensión, en términos de longitud de territorio, que es la Franja de Gaza. Pero que además, Ceci, pues ya hemos tenido también aquí en la cocina sobre todo al doctor Gilberto Conde, que nos ha explicado bien cómo está el conflicto y que no es un conflicto nuevo, que no inició el 7 de octubre, ¿no? O sea, esto viene de hace 75 años con una eh, decisión europea, sobre todo, muy desde la perspectiva que ellos tienen de llegar e imponerse e invadir, ¿no? O sea, tienen una tradición de invasiones histórica de siglos y, y bueno, pues así crean el Estado de Israel, en una frase. No vamos a hablar de eso porque nuestro programa hoy no está dedicado únicamente a este tema y tenemos que ser un poquito concisas y muy concretas. La marcha efectivamente no estoy segura, Ceci, me parece que ya es la tercera marcha eh, que se Sí, da puede en ser. solidaridad en la Ujú. Ciudad de México Sí, en apoyo al pueblo palestino y la exigencia de un alto al fuego. Las noticias que nos llegan son completamente desalentadoras en términos humanos. sí, ¿No? O sea, yo todavía hace un rato por la mañana pensaba cómo es posible que haya quien justifique la supuesta defensa tan atroz que le han llamado defensa de Israel hacia el pueblo palestino. sí. Por qué digo que le han llamado defensa y que hay personas que lo justifican? Pues porque eh, hubo un ataque, ayer se conmemoró un mes Se cumplió un del mes, sí, del ataque ataque. llevado a cabo por el grupo Hamas, que está calificado como un grupo terrorista, que Ujú. se dicen muchas cosas de Hamas, entre otras es que ha sido un grupo que ha recibido apoyo de Estados Unidos y del propio Estado de Israel para justificar el ataque que Israel realiza, ¿no? Ellos lanzan un ataque en donde sí, efectivamente, también hubo lamentablemente 1.400 muertes de hombres, mujeres, niños, niñas, Israelíes. pero Y todavía eh, continúan algunas personas en calidad de rehenes por parte Y de este así es, grupo, ¿no? 250 personas de rehenes tomaron rehenes, entre ellos, por cierto, ciudadanos mexicanos, ¿no? Sí, Hasta donde recuerdo, dos personas con nacionalidad mexicana así es. y algunas otras también con nacionalidad argentina y chilena y colombiana, me parece. Entonces, claro, es un ataque, hay que repudiarlo, es lamentable, pero la fuerza militar con la que Israel ha respondido a este ataque ha sido devastadora. Es decir, se dice que no hay registro de
el uso de tantas armas, Claro, de tanto, pues, bombardeos en la historia de las guerras y además en un periodo tan corto y así en un es. territorio tan pequeño. Entonces, esto magnifica el impacto y se habla ya, hace todavía antier hablábamos de más de 3.000, ahora ya se habla de más de 4.000 niños y niñas Sí, qué barbaridad. asesinados. Las imágenes y por supuesto no queremos compartir aquí ninguna de estas, pero son tan dolorosas, son tan genocidas, porque no se puede llamar de otra manera esta forma en que el discurso de Benjamín Netanyahu se ha dado a conocer en todo el mundo de manera implacable esta decisión de ocupar este territorio y no importando la vida de las personas. Hay que decir, Maru, que la reacción en el mundo, pues yo la verdad es que estoy mirando reacciones de alto a la masacre, incluso desde lugares en los que no te podías imaginar. Fue sorprendente la manifestación que hubo hace una semana y media, si mal no recuerdo, en los propios Estados Unidos, exigiéndole al gobierno de Biden que dejara de apoyar esta decisión del gobierno israelí. Por supuesto, la retardada, pero tampoco hay que minimizar las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? De Guterres, también, pues, las expresiones que ha habido en todos los países europeos, en la propia Gran Bretaña, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España. Bueno, pues creo que ninguna nación se ha quedado sin dar muestra o hacer, aunque sean grupos reducidos, aunque hay que decir también que han impresionado algunas de estas marchas por la cantidad de personas que han salido a las calles en sus países a sumarse a este coro por detener esto que no podemos llamar otra cosa sino masacre genocida, Maru. Sí, efectivamente, así es, Ceci, porque mira, em, hay, es decir, no es una guerra, Exacto. no hay dos ejércitos enfrentándose, no es así. No. Es un grupo que sí está armado, pero que como sea, no es un estado, ¿no? El grupo Hamas, pon tú, es un grupo guerrillero que sí tiene armamento de alto poder, Pero pero no no tiene es armamento nuclear, ¿eh? No tiene ex- armamento y nuclear. no representa al Estado palestino. Y no representa al Estado palestino, efectivamente. Exactamente. Y entonces lanzan un ataque que, por cierto, no ha habido más respuestas, de parte de Hamas. O sea, lanzan su ataque, hacen los secuestros Ujú, y, y alto ahí. ujú. Sin embargo, a partir de ese día, que por cierto se habla de que las fuerzas del Estado israelí tardaron 12 horas más o menos en llegar a ayudar a su propia población. Nos lo dijo aquí también el doctor Gilberto Conde, ¿no? Que se Así es. había tardado demasiado y que había sido un ataque sorpresa y que era inverosímil que el Claro, Estado de Israel no hubiese tenido conocimiento de este ataque cuando tienen un sistema de tecnología de punta, vigilancia. ¿no? Sí, Claro. exactamente, pero que además fueron alertados incluso por el propio Estado egipcio y por los Estados Unidos de que había señales de un posible ataque. No, aparentemente no hicieron caso. O sea, ¿por qué te explicas que no hicieron caso? ¿Por Claro. qué desestimarían una alerta de ese tamaño cuando lo están haciendo sistemas de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Que es otra potencia militar y de vigilancia? Entonces, una no se cree. Bueno, la otra es que tardan tantas horas en llegar
a ayudar a su población, pues que, claro, jamás les dan tiempo para secuestrar a estas personas. Eh, pero de allí se arranca Israel, lanza bombardeos, bombardeos tras bombardeos a Gaza, en, y no hay más respuesta de Hamas, ¿no? Porque, y en ese sentido es que se dice no es una guerra. ¿No? No hay otro ejército allí respondiendo pues eso, luchando. Entonces, bueno, para mí una señal de que hay alguien, por ponerlo de manera muy simple, hay alguien que está siendo malo, malo, pues malos humanos, es que el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas haya salido a decir, paren esto. Antonio Guterres. Antonio Guterres, sí, es una masacre. Sí, 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 sí. No, él lo está diciendo por un lado, por el otro lado. Hay ya organizaciones civiles de abogados en los Estados Unidos y en Europa que están diciendo, vamos a llevar a Netanyahu a la Corte Internacional. Claro, por supuesto. Porque esto sí es un genocidio. Es decir, no solo lo está diciendo el pueblo, digamos, el pueblo que se ha manifestado, ¿no? Que ha salido a las marchas en distintos países y la más grande el sábado pasado en los Estados Unidos, que se habla de que no hay antecedente histórico Sí, sí, de esa sí. magnitud. O, por ejemplo, la manifestación en Yakarta, en Indonesia, de 2 millones de personas diciendo, paren esto. O Claro. sea, si eso les vale. Y las expresiones desde los países árabes que aún siendo aliados de Estados Unidos, pues Sí, finalmente reconociendo su naturaleza árabe, pues no pueden omitir lo que está sucediendo, no pueden dejar de sentir esa hermandad con los palestinos y también, por supuesto, hay que decir que las voces más moderadas, porque en Palestina pues hay muchos grupos que luchan por su liberación, desde extremistas como puede ser Hamas, a quien es calificado como un grupo terrorista, pero digamos las organizaciones más moderadas, las que están siempre dispuestas a la negociación con el Estado israelí, pues dicen ya basta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos plantear una estrategia de negociación frente a estos ataques genocidas, ¿no, Maru? O sea, creo que son sí, ya sí. desde muchos frentes que estamos diciendo tenemos que detener esto, o sea, Tenemos que detener esto porque uh-huh, además, o sea, las cifras lo dicen, a quienes están atacando es a los niños y a las niñas. Es sumamente triste, Ceci, que sí, hayan, desgarrado, que las consecuencias las estén pasando niños y niñas. sí. En de verdad, o sea, de los más de 10,000 caídos, personas asesinadas, que sean más de 4,000 niños y niñas, te habla de casi el 50% de todas las personas caídas. Y Eso es además, todos terrible. los inconvenientes que se siguen teniendo, a pesar de que se abrió un hueco ahí en la frontera egipcia, todos los inconvenientes y obstáculos que está habiendo para que pueda llegar la ayuda internacional, para que puedan llegar las caravanas, para tratar un poco de paliar el dolor y la emergencia médica que hay para atender a tantas personas heridas, porque además de esta cantidad impresionante de fallecidos, pues hay mucha gente herida. Imagínate, Maru, los que han sobrevivido a los bombardeos, en qué condición física han quedado algunos de ellos. Se habla también de muchas personas con mutilaciones ya y se hace prácticamente imposible para algunas organizaciones internacionales de ayuda poder hacer llegar esta ayuda, Maru.
Sí, efectivamente. Mira, hablamos de, ahora que dices las personas con mutilaciones, bueno, en general las personas heridas son más de 25,000. Sí, ¿No? Te puedes imaginar sí, más de 25,000 las atenciones. Bueno, muchas de ellas morirán al final por sí, falta de atención médica, sí. porque los hospitales han sido bombardeados. Ujú. O sea, ¿cómo puedes explicar? Y mira, y lo digo así, Ceci, aquí en este espacio de conversación que es tan político, pero tan íntimo al mismo tiempo, Claro. que he escuchado a personas muy cercanas, en términos de amistad, pues, que justifican los ataques de Israel bajo esta consigna del derecho a defenderse. Y además argumentan que las personas que estamos apoyando a Palestina es que no conocemos, es que no sabemos. O sea, de verdad, a mí me parece muy triste que haya quien piense, desestime, descalifique el horror que nos causa estos bombardeos y estas muertes de niños y niñas. Me parece que ninguna persona en su sano juicio, Ujú. que ninguna persona que se diga progresista, que ninguna persona que, Que se que, diga que, humana, que se que se asuma como diga humano. humana Ujú, puede justificar esto, ujú. porque los niños y las niñas son los que menos tendrían que estar sufriendo esto. Así es, Ellos no son los que están atacando, así es. ¿sí? Entonces, bueno, a mí me parece muy triste y también quiero decir otra cosa. El Estado de Israel no es el pueblo judío, ¿sí? Son cosas distintas. El Estado de Israel, que además en este momento y casi a lo largo de su historia ha tenido gobiernos de derecha, gobiernos de ideología sionista que sí plantean la desaparición, la exterminación del pueblo judío, perdón, del pueblo palestino, Ujú. es, es contra lo que uno tiene que luchar. No puede ser que justifiquemos y que tratemos de entender, o como acá se ha puesto tan de moda en México, que decimos que generemos o nos inventemos maromas para explicar los malos actos, ¿no? Los Sí. errores, eh, las cuestiones que me parece están fuera completamente de todo un sistema jurídico que de alguna manera la humanidad nos hemos inventado, ¿no? Para la sobrevivencia de los seres humanos, de todos los seres humanos, ¿eh? Y esas voces que han expresado su alto a la guerra, a la masacre, pues también se suman grupos de judíos en diferentes países Así es. que han dicho no en nuestro nombre, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en donde hay una comunidad judía muy numerosa, muy importante, se han expresado en los propios Estados Unidos. Pues vaya, Maru, el tema nos da para muchos programas, por Sí, supuesto. Violeta Radio no puede mantenerse omisa al de margen. dejar de mencionarlo, ¿no? Y de nombrar las cosas como son desde nuestra visión del mundo, un mundo de Sí, paz, un mundo de igualdad, un mundo de exacto. justicia, un mundo de oportunidades. Y De no entonces en esta discriminación. visión de exacto de no discriminación que consideramos una visión feminista, no debemos dejar de Así es. mencionarlo. Así que este tema nos volverá a ocupar en otro momento. Por lo pronto, pues vamos a tener que hacer un punto y aparte, pero lo retomaremos por supuesto en otra emisión. Y pues yo Sí, te invito, Maru, a que en la siguiente media hora que tenemos del programa, pues hablemos ya de lo que pues está sucediendo en sí. nuestro país, ¿te parece? Claro que sí, 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 pero además todo está relacionado. Justamente esto último que tú mencionaste y nos da pie para pasar a otros temas en el país, porque estamos hablando de una situación humana en donde los seres humanos tendríamos que tener
el mismo valor, ¿no? Así No, es. no, no, no sucede así. No sucede así y justamente también eh, a mí me ha puesto a pensar en como los objetivos de, de los movimientos, ¿sí? Sí, A mí me ha puesto a pensar si nosotras como, yo en lo personal, que me asumo abiertamente feminista, tendría que solo concentrarme en los asuntos que además están como dentro del concepto del feminismo. Y sí quisiera decir acá que para mí el feminismo, y porque estamos en Violeta Radio y nos hemos nombrado desde el inicio de esta emisora, una emisora comunitaria feminista, y por eso me parece muy pertinente mencionarlo, eh, como si el feminismo solo tuviese que ver con los asuntos de las mujeres. Y yo creo que tiene que ver con los asuntos de las mujeres justamente porque ha sido un grupo, sí, pues una parte de la población claro. que históricamente ha estado eh, segregada, maltratada, violentada y muchos agravios a lo largo de la historia. En ese sentido es nuestro objetivo principal, pero no podemos ignorar lo que sucede en el planeta entero, ¿no? Claro, porque si hablamos de comunidad, mira, pues por eso nos encanta la cocina, porque en la cocina nos podemos desviar, porque en la cocina no tenemos un guión prefabricado para no salirte y ser cuadrado. Lo que queremos es que en esta idea de comunidad no seamos cápsulas, no seamos islas, porque en la idea cerrada de comunidad tienes el riesgo de convertirte en sectario o en sectaria, ¿no? Ujú. No permitiendo ingresar a otros temas, abrirte a otros temas y mirar solo para tu comunidad. ¿Y qué mejor comunidad, desde mi punto de vista, que la comunidad mundial? Es decir, que lo que me pasa a mí en este país que me tocó nacer y en el que vivo y trato de ser feliz, que se llama México, no deje de importarme lo que le está sucediendo a mujeres, hombres, niñas, niños, niñes, a todos los seres humanos en Indonesia, Exacto. en Kenia, en Ujú. Madagascar, en la Patagonia. Esa es la mejor comunidad porque pues ya Sí, o tendremos. o en nuestro propio país, en las comunidades Exacto, aisladas indígenas, exacto. ¿no? Entonces, sí, somos comunidad, pero no somos comunidades ciegas frente a lo que está sucediendo en la gran comunidad, en la casa de todos que es este planeta Tierra, ¿no? Y ahorita en este planeta están sucediendo cosas que nos tienen que importar, como nos tiene que importar seguir rompiendo los techos de cristal para quienes tienen esa visión de que el feminismo solamente es la aspiración a ocupar un puesto de mando que ha sido negado por siglos a las mujeres. Más allá de eso, pues estamos interesadas en transformaciones reales, en reivindicaciones, en las luchas territoriales, en las luchas por el reconocimiento de las diferencias y el respeto de los derechos humanos de todos los seres humanos, Maru. Sí, sí, sí. Ahora que lo mencionas, quiero decir que en Twitter, yo he leído X. tweets bueno, en X, yo lo sigo nombrando Twitter, creo que muchas personas también. Sí, También para darle en la cabeza a Elon Musk que se le ocurrió cambiarle el nombre. sí. Este, bueno, el tema es que he leído tweets de mujeres que feministas, sobre todo españolas, que justamente atacan, ¿no? Una manera de atacar a Hamas o a Palestina o al pueblo palestino
o defender a Israel es diciendo que, ay, no, bueno, sí, pero Israel, y, bueno, y no solo las feministas, algunas feministas españolas, sino también es que escritores, ¿no? Como, o intelectuales como Pérez Reverte o pues políticos como José María Aznar, Bueno, que hablan, sí, hablan de que Israel es nuestro Israel, ¿no? Pérez Reverte lo escuché decirlo eso en una entrevista. Israel, sí, es un cabrón, así lo dice, pero es nuestro cabrón. Y me preguntaba, ¿y eso qué mérito tiene? ujú. O sea, el que tú asumas, él como Aplaudir los mexicano, bombardeos. aplaudir los bombardeos porque ese es nuestro cabrón, porque es la representación de lo que se llama Occidente, que en realidad también es un término que hay que desmembrar, ¿no? Pero de lo que se llama Occidente el Occidente europeo en, en Oriente y que todas las malas prácticas inhumanas que se están llevando a cabo son representación, en el fondo eso es lo que quiso decir, Sí. son representación de ese occidente que él siente suyo, ¿no? Porque el pueblo palestino o los hombres palestinos o el sistema religioso y por tanto también político y de los países árabes es machista, dice él, y las otras feministas que también he leído, y yo me pregunto, como por qué decir que eso que está sucediendo es parte de, pero además descalificar a todo un pueblo y además justificar, y mira, sin querer vuelvo al tema anterior, pero justificar el tema de los bombardeos o de los asesinatos de niños, niñas, o incluso han llegado a decir, no, es que allá las mujeres llevan el cabello cubierto. O sea, ¿por qué llevar el cabello cubierto tendría que ser un motivo para eh, mirar a esas mujeres como solo entes dominados, sometidos, que ante los hombres, ante el patriarcado? O sea, bombardear a todo un pueblo se justifica a través de decir que son más patriarcales que Europa. Qué O barbaridad. sea, creo que no podemos ser ajenas, tú lo has dicho, no Ujú, podemos ser ajenas ujú. a eso que sucede, porque al final de cuentas son manifestaciones humanas. Así es. Maru, Y mira, sí, es que ahorita dices España y me quedo pensando en estos grandes debates que impusieron, que retomaron muchas feministas, que ha tenido como escenario España este asunto de la famosa canción de Shakira en contra del futbolista Piqué, o este asunto de Jenny Hermoso, la futbolista, y el director técnico, que se convirtieron en grandes debates en los que participaban académicas, ujú, feministas, ujú, y bueno, una crítica que yo podría hacer es esas mismas voces feministas que lograron que trascendiera de las fronteras españolas y se convirtiera, por ejemplo, el asunto de Shakira en un tema mundial, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora no se sumen a reconocer que la muerte de mujeres y de niños y de hombres, como está sucediendo allá en Israel, es un genocidio, y que como feministas no lo podemos justificar de ninguna manera? Por el contrario, tenemos que condenar esta manera de tratar de aniquilar al que tú no quieres que esté en un territorio, ¿no? Este asunto de la discriminación, Maru. sí, de la discriminación y del despojo, porque Sí. finalmente es la justificación del despojo.
Ellas no están analizando la historia de cómo se creó el Estado de Israel. Y el Estado de Israel se creó a partir de la decisión de Inglaterra, porque ese territorio, Palestina, estaba bajo el protectorado de Inglaterra a principios del siglo XIX. Y entonces hay todo un movimiento sionista en Europa que empieza a reclamar un territorio para sí. ¿Por qué? Porque en Europa no querían a los judíos también, ¿no? O sea, el asunto judío, que le llaman, entre comillas, pues, es que en Europa también han atacado de manera histórica al pueblo judío. Y eso hay que decirlo. Hay que decir que Europa se deshace, digamos, creando el Estado de Israel, se deshace de un problema histórico que tenían también en su territorio. En fin, da para muchísimo, pero lo quería vincular con este asunto de cuándo o qué es lo que nos compete a las feministas o no. Sí. Preocuparnos de qué y justificar qué. Porque una sociedad es machista, me parece que está completamente errado en la cabeza de estas personas el objetivo del feminismo. Y algo también bien grave, frente a qué te quedas callada. O sea, no puede ser que te quedes callada frente a sucesos como estos siendo feminista, Maru. Sí, efectivamente. Es decir, pues vayamos a mirar si, si hay mujeres en la representación política, que claro que hay que mirarlo, Ujú, ¿sí? Claro que hay que mirarlo. Yo no digo que no. ujú, Por supuesto que hay que luchar por la participación de las mujeres en más puestos de toma de decisiones en nuestro país y en cualquier parte del mundo. claro. Y también decirlo así, Ceci, las mujeres que quieran, porque hay mujeres que no quieren, Sí, ¿sí me así es. entiendes? Entonces, o sea, parte esencial del feminismo es el respeto a la toma de decisiones sobre su vida de las mujeres. Y la decisión sobre su vida puede ser que quiera tener el cabello cubierto, ¿sí me entiendes? O sea, es decir, yo creo que efectivamente hay un contenido de, de ideológico de control del cuerpo de las mujeres, pero cubrirse la cabeza no es un asunto únicamente ideológico o religioso. No es un asunto del sistema patriarcal. Claro, también cubrirles el rostro, sí, claro que sí lo es, pero habría que verse, sí, que esas mujeres y los hombres también se han cubierto el rostro y la cabeza por las inclemencias del sol de esas latitudes y se lo han cubierto históricamente. Es decir, incluso en África, los pueblos del Sahara sería imposible su sobrevivencia si no se cubrieran. Claro, imagínate el sol inclemente. Bueno, pues hay muchos detalles, Maru. Repito, tendremos que seguir con este tema, pero pues ahora sí, vamos a entrar a De lo que acuerdo. nos propusimos para este miércoles, ¿te parece? Y Sí, cambiando de manera abrupta, pues yo creo que desde ayer por la tarde, cuando el ministro Arturo Saldívar dio a conocer vía Twitter X su renuncia, pues creo que sigue siendo hasta este momento, que ya es después del mediodía, uno de los temas de coyuntura más importantes, ¿no? Y del que más se está hablando. ¿Cómo viste tú este asunto, Maru? mira, yo creo que habrá un nombramiento de parte del presidente de alguien
O sea, que fue una jugada acordada, por supuesto, y que da pie a que se haga el nombramiento de un nuevo ministro que, eh, Ministra, o ministra. sí, porque hoy por la mañana en la conferencia mañanera dijo el presidente que está pensando muy seriamente en que la terna que tenga que presentar, porque ha aceptado ya la renuncia de Saldívar, pues esa terna esté cubierta solamente por Por mujeres. mujeres, Entonces, pues lo más probable es que sea ministra. sea ministra. Y sí, yo creo que le da la oportunidad al presidente de colocar a alguien que afín, Sí, ¿sí? Desde mi perspectiva es parte del plan C, sí, 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 sí. ¿sí? ¿Qué, Eh, que hace ese movimiento para ingresar a alguien que puede tener un papel muy importante y definitivo eh, dentro de la Corte y al mismo tiempo el ministro Saldívar se mueve hacia algún puesto de elección popular, creo yo. Creo que es muy importante detenernos en este asunto del plan C, Maru. Hay que recordar que las modificaciones que se pretendieron hacer vía Cámara de Diputados con relación a modificaciones, ¿no? En el tema electoral que tocaron al Instituto Nacional Electoral y que se echaron abajo, pues es lo que dio cabida a lo que el presidente ha llamado el plan C. Pero creo que sobre todo el plan C, más allá de contemplar, por supuesto, el que a la presidencia de la República el próximo año llegue la candidata emanada de la alianza que haga Morena con otros partidos políticos, es decir, Claudia Sheinbaum, ¿no? eh, pues implica más que eso, incluso más que ganar las 9 gubernaturas que están en contienda, es sobre todo alcanzar la mayoría, las 3/4 partes en el Congreso de la Unión que hagan posible los cambios constitucionales que se necesitan para poder concretar esto que se llama la cuarta transformación, Maru, y que esta intención transformadora pues ha tenido sus principales obstáculos en el poder judicial, en por supuesto la Suprema Corte y no se diga los tribunales, pues el día de hoy también nos amanecemos. Hace unas horas escuché la nota con relación a que les han otorgado un amparo provisional con relación a las modificaciones que se hicieron respecto a la eliminación de los fideicomisos de el Poder Judicial. No sé si viste esta nota, Maru, de que una jueza de distrito concedió una suspensión provisional a jueces y magistrados, con la cual se frena la eliminación del 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues el asunto efectivamente tiene que ver con esto del plan C, Maru, de tener claro que el más grande obstáculo para la cuarta transformación es el Poder Judicial, es La Suprema la Corte, sí, el Suprema Poder Corte, el Judicial. Poder Judicial, Ujú. ¿sí? Sí, efectivamente. Yo lo que creo, mira, yo le tengo muchísimo respeto al presidente porque me parece un hombre brillante. Creo que es un ajedrecista. Eh, Podemos criticar cosas que dice, podemos, por cierto, ayer dijo claro y alto que no se van a romper relaciones con Israel, mencionando el punto, por cierto, que era una de las cosas que se exigieron en la marcha, ¿no? Entonces, eh, él tiene claras muchas cosas desde hace muchísimo tiempo. Cuando él plantea un plan C, es que ya pensó cómo va a actuar el plan C, ¿sí? Y creo que
que justamente el Poder Judicial ha sido un fuerte obstáculo y que necesita cambiar, necesita hacer cambios dentro del Poder Judicial y que este movimiento de el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, tiene que ver con eso y que la terna estará pues integrada por mujeres que tienen seguramente una postura muy progresista Ujú. y que viene a formar parte de ese tablero que en sí mismo es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es lo que yo creo que hay detrás. Estuve leyendo algunas notas en donde se sugería que había como diferencias y que Arturo Saldívar se va de la Suprema porque hay peleas a la interna. Mira, yo como decía Monsiváis, cuando yo creo que ya estaba entendiendo, ya no es lo que yo estaba entendiendo, ¿no? Creo que va siempre, pues, varios pasos adelante el presidente y que en ese sentido, pues yo sí, claro que me atrevo a decir que es algo acordado la salida de Arturo Saldívar y que ya lo habían acordado desde hace algún tiempo y que solo ayer fue que presentó públicamente la renuncia, pero bueno, no sé si viste que en el día se reunió el ministro Saldívar con Claudia Sheinbaum, publicó casi a las 2 de la tarde esta renuncia y después, unas horas después, Claudia Sheinbaum publica un tuit en donde está hay una fotografía donde está sentada con el ministro Saldívar, en donde dice que se sentaron a platicar. Por supuesto que esa es la parte que nosotros conocemos, la parte pública, pero que esas conversaciones seguramente ya venían Claro. desde hace un tiempo. Y efectivamente, o se suma el ministro Saldívar a a la campaña o al equipo de Claudia Sheinbaum o se coloca como alguien que puede ir, yo digo que incluso al Senado. Así es. Sí, sí, Ujú. sí, pues bueno, al respecto se especula esto. Claramente él ya ha dicho cuál va a ser su destino o cuál quiere que sea su destino, contribuir a la consolidación de la cuarta transformación. ¿Cómo? Pues primeramente se va a integrar a este grupo, ¿no? Que se está conformando en torno a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación. Se me olvida siempre el nombre que tiene hasta este momento esa figura, ¿no? Pero sí, muchos se habla, se especula respecto a que su mejor papel pudiera ser como senador. Incluso por ahí dentro de estos hilos de conversación hay quien sugiere la propia Secretaría de Gobernación, teniendo como antecedente que ya una exministra como Olga Sánchez Cordero Ujú. desempeñó ese cargo. Bueno, el asunto es que esto es lo que está sucediendo. A la oposición le incomoda sobremanera la forma en que se ha hecho, porque hay que decir que pues ha sido sobre todo para ellos sorpresivo, ¿no? Y ahora se escandalizan de que no hay, de acuerdo a la Constitución, un motivo de gravedad y que entonces el presidente no debiera aceptar su renuncia. Pues ya el presidente, repito, la ha aceptado, ¿no? Desde temprana hora, pues esto se dio a conocer y a esta oposición se le olvida que a los pocos meses de haber iniciado este sexenio, el entonces ministro Medina Mora también presentó su renuncia y Andrés Manuel la aceptó. Hubo mucha presión, recordarás, en ese entonces de que el presidente tenía que dar a conocer cuáles eran esos motivos de gravedad
que se establecen en la Constitución para poder aceptar la renuncia de un ministro, ¿no? Sin embargo, pues ciertamente no sabemos cuáles fueron esos motivos que argumentó Medina Mora, aunque muchos y muchas creemos que tiene que ver pues con cochupos o relaciones de interés que tenía el exministro, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido es absurda la argumentación de esta oposición que está ahorita poniendo en el tablero a el exministro Saldívar. No sé si ya sea momento correcto de llamarle exministro o hasta que sea electo o electa la siguiente. Pero pues la crítica está feroz, no sé cuánto tiempo les va a durar, pues porque la jugada, como bien dices, vaya que les vino de sorpresa y vaya que creo que les va a afectar en términos de capital político electoral. Pues sí, así es. Vamos a ver en los siguientes días qué es lo que vamos conociendo de los efectos de esta decisión, pero efectivamente creo que hay que resaltar que no se lo esperaban. Saltó la liebre por menos donde esperaban, en el matorral. Sí, vamos a ver ahora también cómo se da la discusión respecto a este tema en la Cámara de Senadores, porque será ellos finalmente quienes decidan si sí o no. Vamos a ver cómo se da la votación. Y en hablando de votaciones, pues ya en estos últimos minutos tenemos que comentar, Maru, que ahorita pues en la Cámara de Diputados se sigue discutiendo digamos, en las observaciones, ¿no? Ya en lo general se aprobó este presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2024, una votación, pues, casi como que al 50-50, déjame revisar, creo que tenía yo por aquí, Sí, fue muy cerrada, hubo 216 votos en contra. Así es, y 260 y tantos a favor. A No favor, sé, me sí. llamaba mucho la atención cómo iban a comportarse los diputados afines a Marcelo Ebrard. No sé si dieron algunos votos a favor o en contra de el proyecto, no sé, pero lo cierto es que se supone que van a discutir más de 3,000 reservas, ¿no? Ayer pues se aventaron una maratónica, hoy continúa y pues bueno, me parece que ya queda poco tiempo para que quede aprobado este proyecto de egresos. La principal discusión que está dando la oposición es con relación a que, a decir de ellos, pues no hay recursos suficientes para la reconstrucción de Acapulco después de el tremendo huracán Otis que los azotó hace ya una semana. Sí, ¿verdad? Fue la semana pasada, el lunes, en la madrugada No del sé qué lunes para pasa. martes, antepasada ya. Sí, antepasada. Qué barbaridad. Bueno, Sí. pues la discusión de ellos es sobre todo su preocupación, lo pongo entre comillas, por la población de Guerrero, específicamente de la Costa Grande, que fueron los más afectados, la gente en Acapulco, en Coyuca de Benítez. Este papelazo que hicieron, Maru, no sé tú cómo lo mires, esa caravana de unos cuantos supuestos acapulqueños que vinieron a exigir recursos, que estuvieron ahí en Palacio Nacional, intentaron por la fuerza ingresar el día de ayer, hubo jaloneos, después se fueron a la Cámara de Senadores en donde sí les abrieron las puertas, Xóchitl Gálvez estuvo ahí, pues ya sabes, hablando barbaridades de que no se está atendiendo a la población. Y lo cierto es que esta caravana que había amenazado permanecer de manera ininterrumpida hasta que se les hiciera caso y que en el presupuesto se contemplaran recursos, pues lo cierto es que ya se retiraron, ¿no?
Y uno lo primero que se pregunta es, pues bueno, yo si estoy afectada en mis bienes, si mi casa ha quedado destruida, pues estoy allá, ¿no? Tratando de ver cómo la puedo reconstruir, contribuyendo a los trabajos que tiene que hacer sí la autoridad, pero también los ciudadanos se tienen que sumar a esos trabajos de reconstrucción. Ujú. Sí, ciertamente ese, como lo mencionas, ese es uno de los puntos más controvertidos y por lo que la oposición hizo reservas en el presupuesto federal de egresos más bien de egresos de la federación. Em, y bueno, yo lo que creo, hay muchos dichos en relación a este terrible huracán que puso en jaque, y como la semana pasada también lo decía, hay que decir que no solo es Acapulco, son una serie de comunidades en los alrededores y que también han sido pues, muy afectadas y que, bueno, pues hay muchos dichos, pero eso siempre sucede con las desgracias de este tipo, ¿no? Con los desastres naturales, que luego sale que le eran el doble, el triple, el cuádruple de muertos y no los que está diciendo la autoridad. Hasta este momento solo se habla de 48 personas fallecidas y como de 57 desaparecidas, lo que si pudiésemos asumir, que no es el caso, no se manejan así las cifras, pero si pudiésemos asumir que esas personas desaparecidas han fallecido también, estaríamos hablando de ciento y tantas personas pues fallecidas. Pero no es así. Lo cierto es que ese registro son 48 personas las que fallecieron. Cualquier vida es lamentable, Sí, cualquier vida es lamentable. Y no, hay ciertas condiciones per se de los desastres naturales que van a cobrar vidas, sí, definitivamente, siempre, ¿no? sí. Entonces, no es por minimizar, a mí me parece que el número de personas fallecidas es menor, aunque efectivamente cualquier muerte es muy lamentable, sobre todo porque Claro. pues, ni te la esperas, ¿no? Se habla eso, de que el número de muertos es muchísimo mayor. Yo no sé qué tan muchísimo mayor, ¿no? También hay pues dichos de que a la ayuda no llegó. También hay dichos de que se pudo haber previsto, ¿no? De qué magnitud iba a ser. Hay una serie de instituciones científicas que estudian los huracanes y que mencionan que es histórico, es la primera vez Un en la historia, comportamiento que no se había visto, ¿no? o un comportamiento que no se había visto, que en menos de 24 horas cambiase una tormenta tropical A a un huracán huracán 5. 5, que es el máximo de los Sí, huracanes. En la escala de estudio de los huracanes y de categorización, pues el número 5 es el máximo. sí. Y efectivamente eso fue lo que sucedió en Acapulco y pues en la región en donde está ubicada Acapulco y otras comunidades. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones, sin embargo, Ceci, yo creo que la ayuda sí está llegando, o sea, hay que también decirlo, ¿no? O sea, se ha destinado la ayuda, se está en toda la disposición. Los fideicomisos que se han eh, desaparecido de la Suprema Corte,
que la propuesta que hizo el presidente de que se destinen la, a la ayuda en el Guerrero me parece una buena obra, ¿no? Una buena intención. Bueno, pero Eh, aunque ahora respecto a este amparo que concedieron, pues no se puede hacer uso de esos recursos, esos recursos ¿no? mientras Sí, esté el el amparo. amparo. Ujú. Mira, yo lo que creo es que la gente, yo tengo siempre fe en la gente Claro. y pienso que las buenas obras son las que deberían de prevalecer y que los recursos son para que la gente pueda vivir bien, ¿no? Y Claro. en ese sentido creo que se deberían de destinar, pero bueno, pues todos estos enredos que hay, ¿no? Y Ujú. ya venimos hablando del poder que tiene la Suprema Corte de Ujú. Justicia y todo el Poder Judicial. Entonces, pues vamos a ver también qué es lo que resulta. Por lo pronto, me parece que la prioridad siempre, la prioridad es que las personas que salieron afectadas tengan lo necesario. Claro, y no poner el zoom solamente en el área turística, que es sumamente importante, ¿no? Porque pues es donde se generan recursos, es esta industria del turismo la que le da mucho empleo a las personas, pero el hecho de que hayan sido los propios empresarios de la rama turística quienes tomaron la decisión, por supuesto, en concordancia con el gobierno, de que no se suspendiera el tianguis turístico que se realizará el próximo año, los primeros meses del año, creo que será en enero, habla de la disposición que se tiene para poder reconstruir y para poder echar adelante nuevamente a el más importante puerto turístico de nuestro país. Repito, entonces creo que si no hubiese confianza, pues no se hubieran atrevido a decir que no se cancela, que se va a llevar a cabo. Fue también muy sorprendente el que varios hoteleros se hayan puesto un tiempo específico y se atrevan a garantizar que para diciembre varios hoteles estarán funcionando ya. Y creo que eso tiene que ver con la confianza que se tiene en el gobierno, Maru, porque si no estaríamos viendo la exigencia de los grupos empresariales, de que el apoyo Claro. no hay, de que, etcétera, etcétera, ¿no? Dice el presidente que hasta 100,000 millones se podrían destinar para la reconstrucción de Acapulco y pues yo creo que esto sí va a ser así, creo que tiene que ser así y que en ello Mm. pues mucho van a participar los propios ciudadanos, las propias personas afectadas que a pesar de pues esta dolorosa situación en la que se ponen por haberse quedado muchos sin sus hogares o muchos con la pérdida de sus enseres y bienes materiales, pues a pesar de ello, pues tienen que seguir buscando la forma en cómo alcanzar una normalidad y pues tenemos nosotros acá en qué podemos contribuir, bueno, decir que si aún están instalados algunos centros de acopio, pues hay que acercarnos a ellos, por supuesto, hay que seguir desde nuestras posibilidades apoyando para que estos pues estos alimentos o lo que uno quiera aportar lleguen sobre todo a las comunidades más alejadas, ¿no? Creo que el puerto pues estará siendo atendido primeramente, pero no olvidemos también estas comunidades que vaya que les fue muy mal. Sí, así es, Ceci. Pues sobre todo eso, yo creo que aquí es nuestra responsabilidad en Violeta hacer un llamado
para que se sigan brindando esa ayuda, aportando, conociendo también qué comunidades no han recibido ayuda, si es que no la han recibido, Ujú. y cómo podemos ayudar desde la ciudadanía y desde un medio de comunicación como el nuestro, que es un medio de comunicación comunitario y que pues en lo que podemos aportar es justamente en hacer estos llamados públicos a el apoyo y la ayuda entre ciudadanos, ciudadanas. Muy bien, Maru. Pues el tiempo se ha agotado en este miércoles cuando estamos hablando de temas que nos interesan y nos afectan a todos y a todas, pues el tiempo se pasa pronto. Así que Así es. por este miércoles nos despedimos, Maru. Sí, así es. Pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos seguirán escuchando a través de Facebook Live, porque tenemos la ventaja de que allí pueden seguir escuchando el programa o a escucharlo si no lo han hecho. Y pues en Violeta estamos siempre al pendiente de lo que sucede en México, en la Ciudad de México, pero también en otras latitudes de nuestro planeta tan querido, tan bonito. Nos vemos el próximo martes, Maru. Hasta pronto. Así es, hasta pronto. Que tengan buena tarde. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista,